ya tienen ahí sus Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Y como varios de ustedes saben, mis hermanos, hemos venido teniendo una serie de mensajes que yo les advertí desde el comienzo que serían sobre temas socioculturales, en los que como cristianos tenemos que mantener una posición definida. Yo les advertí desde el principio de esta serie, dije, voy a tocar algunos temas en los que quizás algunos de ustedes se puedan sentir inclusive un poco incómodos con algunas de las cuestiones que yo diga, pero es necesario que lo hagamos porque en ocasiones estos temas no se tratan a profundidad y entonces muchos creyentes simplemente saben que como creyentes no apoyamos ciertas cosas, pero no saben por qué es que no las apoyamos. Simplemente dicen, no, los cristianos no apoyan el aborto, pero no saben por qué. Y como creyentes simplemente a veces nos preguntan a alguien, a ver, tú como cristiano, ¿por qué no apoyas el aborto? Y no sabemos defenderlo desde la Biblia. Entonces, por eso uno de los propósitos con los cuales yo intentaba darles esta serie de predicaciones era darles las bases bíblicas a todos esos temas socioculturales que de pronto no sabemos cómo abordar. Entonces, es necesario, hermanos, es necesario que como cristianos sepamos esto. En otras ocasiones, o en otros casos, perdón, aquello que yo presenté como un peligro les puede parecer como algo neutral. ¿Se acuerdan las primeras predicaciones que yo hablaba acerca de las redes sociales? Y yo les decía, bueno, las redes sociales en sí no son malas. Todo depende del tiempo que les dediquemos a esas redes sociales y cómo las utilicemos, la información que estemos obteniendo de esas redes sociales. Porque muchos cristianos consumimos sin ningún cargo de conciencia y a veces en exceso lo que aparece ahí en todo el contenido social. Y en aquella ocasión yo les explicaba cómo operan estos algoritmos que hay detrás de las redes sociales que están programadas para mantener nuestra atención ahí todo el tiempo, porque finalmente lo que ellos les venden a los patrocinadores es nuestra atención, que nosotros estemos ahí viendo el celular, ¿verdad? Entonces yo les decía que yo podía ver detrás de todo esto la mano de Satanás, que a quien le conviene que todas las personas de alguna manera estén entretenidas todo el tiempo, que todo el tiempo estén ahí simplemente como dormidos y que el evangelio no produzca fruto en ellos, ¿recuerdan? Entonces puede parecer neutral, pero pueden ser negativas si no son utilizadas con sabiduría. Yo platicaba un poquito de estas cosas y hermanos, en estos dos últimos mensajes de la serie, porque la siguiente semana, pues ya saben ustedes, es Día del Padre, ¿no? Entonces toca predicar acerca del papá. Pero entonces la predicación de hoy y la última predicación del mes, yo voy a tratar dos temas que tienen que ver con un peligro, pero para la fe del cristiano, que surgen dentro del cristianismo. Yo no estoy hablando como los temas de la ideología de género, como los temas del aborto, como el tema de las redes sociales, que quizás son externos al cristianismo y que de alguna manera tratan de influir lo que nosotros pensamos. Yo quiero tratar dos temas que tienen que ver con cuestiones que por incorrectas interpretaciones de la palabra de Dios surge entonces una mala enseñanza y le atribuimos a Dios cosas que Dios no prometió. Y me estoy refiriendo en específico a la prosperidad y a los milagros. Dos temas que son dentro del cristianismo que si no los entendemos bien se puede generar una mala enseñanza. Miren, por ejemplo, en algunas iglesias se enseña que si tienes la suficiente fe, Dios te va a hacer rico. Se enseña así y no tienen tapujos para decirlo. Dependiendo de la cantidad que tú pongas aquí, es la cantidad de fe que tú tienes y entonces el Señor te va a dar todavía más. Y así lo dicen. En otras iglesias dice que si tú tienes la suficiente fe, Dios te va a cumplir el milagro que tanto deseas. Y si no ha sucedido ninguna de las dos cosas, es porque tú no tienes fe. Es lo que se ha enseñado en algunos lugares. Y hoy nos vamos a enfocar en la primera, en la prosperidad, hermanos. Y mi propósito con esto es mostrarles con este mensaje que lo que hoy puede ser una bendición, puede terminar siendo nuestra ruina si nuestra fe no está puesta en donde debe de estar. Lo que hoy para nosotros nos puede parecer una bendición, puede terminar siendo en realidad nuestra ruina si nuestra fe no está en donde debe estar puesta. Y se los quiero demostrar con la palabra de Dios. Deuteronomio 8, entonces, capítulo 8 del 6 al 18. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, y pongan atención. Dice, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Vean bien, el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas,
con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Dios le está diciendo a su pueblo, te estoy llevando a esta tierra. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, vean lo que está diciendo Dios, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ¿qué cosa? Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. Hermanos, esta es la primera ocasión. Esta es la primera ocasión en la Biblia, desde Génesis, esta es la primera ocasión en la Biblia en que Dios les advierte a su pueblo sobre el peligro de la prosperidad material. Estamos en Deuteronomio, acaban de pasar apenas 4 libros y estamos ahora en el libro de Deuteronomio, y es la primera ocasión en que Dios, que ha sacado a su pueblo de Egipto, les advierte a sus hijos, ten mucho cuidado de la prosperidad. Es la primera vez que aparece en la Biblia una advertencia de Dios de esta manera, pero no es la única. No es la única ocasión en la Biblia en la que Dios nos advierte de tener cuidado de cuando empecemos a prosperar económicamente. Con el paso del tiempo, los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, reconocieron que una vez, fíjense bien, reconocieron que una vez que el ser humano comenzaba a entrar en un estado de comodidad y de prosperidad, entonces empezaban a abandonar a Dios. Y miren, vámonos allá al Salmo 62:10 para que vean lo que dice. La palabra de Dios está ahí, va a aparecer en sus pantallas, Salmo 62:10, y dice lo siguiente: no te ganes la vida mediante la extorsión. Es David el que está hablando aquí. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, ¿qué cosa? Si tus riquezas aumentan, ¿qué? Díganlo fuerte, hermanos. No las hagas el centro de tu vida. O sea, otra vez Dios está advirtiendo, si tus riquezas aumentan, ten cuidado. No hagas de tus riquezas el centro de tu vida. Vámonos a Proverbios 30, del 7 al 9. Son las palabras de Agur. Va a aparecer ahí también, Proverbios 30, del 7 al 9. Y Agur está orando. Es una oración que él está haciéndole a Dios. Y dice, oh Dios, te ruego 2 favores, o tengo 2 peticiones, por favor, Dios. Concédemelos antes de que yo me vaya a morir. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solamente lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Agur está diciendo, Señor, no me hagas rico, porque si me haces rico, yo he visto que otras personas, cuando tú los haces rico, empiezan a olvidarse de ti. Agur dice, no me hagas rico, solamente dame lo necesario para vivir, porque si me hago rico, puedo negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si
soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces este es otro pasaje que aparece en la Biblia, donde Dios nos advierte, tengan cuidado cuando ustedes empiecen a prosperar económicamente. Y en el Nuevo Testamento encontramos las palabras de Jesucristo cuando Él estaba explicando la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan un poquito la parábola del sembrador en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos tipos de tierra había? 4. ¿Sí? Son 4. Y dice, el sembrador salió a sembrar y la primera parte de las semillas cayó ¿dónde? En el camino. Y luego la segunda parte de las semillas, entre las rocas. La tercera, entre los espinos. Y la cuarta cae en buena tierra. Entonces, cuando Jesucristo está explicando el significado de esta parábola, hablando sobre el tercer tipo de terreno, Él dice lo siguiente: las semillas que cayeron entre los espinos, está hablando del tercer tipo, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado, o sea, queda hecho a un lado, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Jesucristo, explicando el significado de la parábola, Él dice, tengan cuidado con las riquezas, porque luego las riquezas pueden hacer que el fruto del Espíritu Santo en realidad no llegue hasta dar realmente fruto y se queda ahí nada más, porque la gente se empieza a preocupar. Y cuando habla aquí de las preocupaciones, no se refiere a que me preocupo porque no tengo con qué pagar cosas, no, sino se refiere a que me preocupo por mi trabajo, o sea, las preocupaciones por los bienes materiales, de que tengo tanto trabajo que ahí está todo el tiempo mi preocupación, porque todo tiene que ver de lo mismo, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Entonces, no son los únicos pasajes, pero por lo menos son los más representativos, donde en la palabra de Dios encontramos que las riquezas pueden ser un peligro si no sabemos realmente poner nuestra fe en quien debe de estar. Hermanos, la historia del rescate del pueblo israelita de la cautividad de Egipto, su travesía por el desierto hasta que ellos llegan a la tierra prometida, son un modelo de nuestra salvación. Y en su historia nosotros nos podemos ver completamente reflejados. En la historia del pueblo israelita, de cuando ellos son rescatados por Dios de Egipto y luego van ahí atravesando todo el desierto, es una representación de nuestra salvación. Y nosotros podemos vernos reflejados totalmente en la vida de los israelitas. Miren, por ejemplo, los israelitas cuando van en el desierto, después de que ellos salen de Egipto, se empezaron a quejar amargamente contra Dios. ¿Se acuerdan? Empezaron a decir, ay, estábamos mejor allá en Egipto, porque por lo menos allá teníamos que comer. Y de pronto hay personas que llegan al Evangelio y una vez que se hacen cristianos y que se dan cuenta de que realmente la vida cristiana requiere de disciplina y requiere también de perseverancia, algunos empiezan a pensar, estaba yo mejor antes. Y también se quieren regresar, algunos sí se regresan completamente. Otros solamente lo piensan, pero luego se dan cuenta de que con Dios es mejor y continúan adelante. Hermanos, en nuestro pasaje de hoy, los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos ya salieron de Egipto, ya caminaron por el desierto 40 años y están a punto de entrar a la tierra prometida. Están ahí en la frontera de Canaán. Y Moisés, como sabe que ellos van a entrar, comienza a darles lo que se llamaría unas predicaciones. De hecho, Deuteronomio lo dividen así en varios discursos, creo que son como 5 discursos en Deuteronomio, porque lo ven así, ¿verdad? Como que Moisés, como él no va a entrar a la tierra prometida, él comienza a enseñarles y a repetirles a los israelitas todas las leyes nuevamente, porque era una nueva generación, y Moisés no quiere que lo olviden. Y entonces, en estos discursos, Moisés les advierte de los peligros que se enfrenten una vez que ellos comiencen a disfrutar la tierra que Dios les va a dar. Y recordarán ustedes lo que acabamos de leer. ¿Cómo era la tierra en la que ellos iban a estar? Era una tierra abundante. Dice, hay una tierra en la que está fluyendo, ¿verdad? Está brotando, ¿verdad? Están brotando chorros de los valles y de las colinas. Está el agua brotando. No batallan por el agua ahí. Es una tierra donde el trigo y la cebada se dan de una manera natural, ¿verdad? Ahí abunda el alimento y no falta nada. También hay recursos minerales, hay hierro y hay cobre. Es una tierra chulada de tierra a la que les va a dar Dios. Algo que nosotros no podemos negar, hermanos, es que generalmente, fíjense bien, generalmente, no siempre, no quiero que se vayan con esa idea, pero generalmente, una vez que un cristiano
comienza a aplicar en su vida todos los principios de la palabra de Dios, comienza a venir una cierta estabilidad económica. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ya no estamos atados a los bienes de esta tierra, entonces no necesitas como andar gastando en tantas cosas, porque ya no vives conforme a la cultura te dice que tienes que vivir. No te endeudas, porque la palabra de Dios dice que no debemos de endeudarnos. No te endeudas con lo que no debes y con lo que no tienes. Aprendes a estar contento con lo que tienes. No compras cosas que no necesitas y usas tu dinero sabiamente. Entonces, no podemos negar que si un cristiano, y no solamente un cristiano, alguien también que no es cristiano, empieza a aplicar principios bíblicos que encontramos, comienza a surgir una cierta estabilidad económica. No que se vuelvan ricos, pero por lo menos hay una estabilidad económica. Y entonces, obedeciendo la palabra de Dios, Dios cuida de sus hijos y Dios les empieza a proveer para sus necesidades. Sin embargo, la Biblia nos advierte que en el momento en que nosotros empecemos a prosperar, también debemos de cuidar mucho de nuestra relación con Dios. Porque es precisamente ahí, en esa prosperidad material, que puede ser nuestra ruina espiritual. Y yo quiero enseñarles con este pasaje simplemente 3 peligros precisamente de la prosperidad. El primero está ahí, en el versículo 11, ligar nuestra relación con la prosperidad. El primer peligro que nosotros tenemos, y que no solamente nosotros, sino también el pueblo israelita, es que ellos ligaban o unían su prosperidad económica con su relación con Dios. En pocas palabras, ellos decían, si me está yendo bien económicamente, es porque estoy bien con Dios. Y si me está yendo mal, es porque estoy mal con Dios. Y los creyentes de nuestro tiempo muchas veces caen también en el mismo error. Dice el versículo 11, sin embargo, ese es el momento cuando tú debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que yo te entrego hoy. Hermanos, este es un error muy común. Le sucedió a los israelitas y aún el día de hoy se repite también constantemente. Y es que uno como cristiano llega a creer que si me está yendo bien en mis negocios o si me están dando aumentos en mi trabajo y me están poniendo en una mejor posición, es porque Dios me está bendiciendo, porque seguramente yo soy un buen hijo. Y inclusive como cristianos llegamos a pensar, híjole, aquel hermano, ¿cómo le va mal en la vida? ¿Y qué pensamos? Lo primero, no me lo van a negar nadie, lo primero que pensamos es que a aquel hermano le está yendo mal porque no está bien con Dios. Y hacemos eso automáticamente, lo ligamos. Y a mí me está yendo bien porque yo estoy bien con Dios. Automáticamente empezamos a pensar eso, pero eso es un error. Eso sucede, hermanos. Entonces sucede, que al que le está yendo no tan bien, comienza a buscar a Dios y comienza a examinarse constantemente y empieza a hacer mucha autocrítica y decir, ¿por qué será que estoy mal? ¿Por qué será que estoy mal? Y al que le está yendo bien, poco a poco comienza a desobedecer la palabra de Dios y como ve que sigue prosperando, sigue quebrantando los mandatos divinos y no se detiene para realmente ver cómo está su relación con Dios. Porque la prosperidad le hace creer falsamente que está bien con Dios. Lo que está diciendo aquí este pasaje, ¿podemos regresarlo, Kevin, por favor? Lo que está diciendo aquí este pasaje, véanlo bien. Dice, cuando tú tengas abundancia, ten mucho cuidado de no empezar a romper los mandatos de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Ten mucho cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que yo te doy. Porque comenzamos a pensar que nuestra prosperidad es porque estamos bien con Dios y luego comenzamos a cometer unos pecadillos por ahí y nos sigue yendo bien y pensamos, bueno, Dios me sigue bendiciendo porque estoy bien con Él. Y continuamos y comenzamos a romper y a romper y a romper y a romper pecados de Dios, pero nosotros falsamente engañados por nuestras posesiones decimos estoy bien con Dios. Eso nos pasa a nosotros y le pasó a los israelitas. Los israelitas, hermanos, una vez que entraron a la tierra prometida, comenzaron a prosperar como Dios les dijo que iban a prosperar. Dios les dijo, cuando tú entres a esa tierra vas a empezar a prosperar, porque la tierra por sí sola produce todo lo que tú necesitas. Y entonces ellos comenzaron a establecer negocios, comenzaron a establecer comercios y como siempre, pues siempre están los más listos, ¿no? Y entonces los más listos comenzaron a aprovecharse de los menos listos y comenzaron a existir clases sociales. Había israelitas ricos
había israelitas pobres, pero lo importante, hermanos, es que la nación como un conjunto comenzó a prosperar de tal punto que dice la palabra de Dios que los ricos, como inclusive los ricos de hoy también, tenían sus casas donde vivían normalmente y tenían sus casas de vacaciones. O sea, esas casas que uno nomás compra y las tiene ahí para cuando uno va a vacacionar, 2 o 3 semanas al año, y ahí estaban. Los ricos podían darse ese lujo. Dice la palabra de Dios que también había algunos o varios que se construían camas de marfil. Oiga usted, a mí se me figura que el marfil es algo bien duro, pues una piedra, ¿no? Pero pues ellos las construían de marfil. Yo creo que sí le ponían quizás algo para estar suavecito por ahí. Pero o sea, lo importante o lo que quiere reflejar la palabra de Dios es que tenían poder económico, ¿verdad? Y podían construir estas casas con lujosas camas de marfil. Dice la palabra de Dios también que ellos comerciaban y que traían toda clase de aves y especies exóticas para tenerlas en sus jardines. Eso habla de prosperidad económica. No solamente eso, hermanos. La prosperidad llegó a tal punto que dice la palabra de Dios, la plata llegó a considerarse del mismo valor que las piedras. O sea, había tanta prosperidad que la plata no tenía valor. Les estaba yendo bien. Dios los había llevado a una tierra en la que económicamente era una tierra muy próspera. Y entonces ellos comenzaron a ligar su prosperidad con su relación con Dios. Y Dios les envió al profeta Amós para que les anunciara del juicio de parte de Dios porque estaban desobedeciendo sus mandatos. Si ustedes gustan en sus casas, pueden leer el profeta Amós. Yo se lo voy a resumir muy cortito, pero léanlo en sus casas. Cuando el profeta Amós les está hablando a ellos, al pueblo de Israel, hay una cantidad de dinero inmenso en la tierra de Israel. Hay mucha riqueza ahí, demasiada riqueza. Y entonces Dios manda al profeta Amós. Y entonces el profeta Amós, vean bien, aunque ellos están siendo ricos, están prosperando económicamente, les dice, bueno, algunos de ustedes han prosperado porque tienen pesas falsas o pesas adulteradas. ¿Qué quiere decir? Que no vendían kilos de a kilo y no vendían litros de a litro. O sea, eran comerciantes, pero abusaban de los demás. Estaban rompiendo la ley de Dios, porque en la ley de Dios, claramente Dios les dice, no tengas pesas adulteradas. Pero les estaba yendo bien. Les estaba yendo bien en sus negocios, entonces ellos vendían, le robaban a las personas, pero como les iba bien, ellos decían, no, pues estoy bien, Dios me está bendiciendo, mira. Entonces Amós les dice, no, ¿verdad? No hagan eso. Otros, según Amós, por medio de extorsiones a los jueces les quitaban la tierra a los más pobres. Venían con todo un equipo ahí legal de abogados y les quitaban la tierra a los más pobres, porque ellos tenían recursos económicos para pagar todo ello. Cuando había un juicio, siempre el pobre tenía las de perder contra un rico, porque el rico tenía poder para pagar a los jueces. Estaban rompiendo la ley de Dios, pero les estaba yendo bien económicamente. Así que ellos alegaban que estaban bien con Dios. Otros más prosperaban, aunque se acostaban con la mujer de su prójimo, lo vemos ahí en Amós. Los profetas y los sacerdotes, que se suponía que tenían que comunicar la palabra de Dios, torcían o cambiaban el contenido del mensaje de acuerdo a su patrocinador. Si el patrocinador no quería escuchar lo que aquel profeta estaba diciendo, entonces cambiaba su discurso para recibir esa parte económica también. Entonces, la corrupción llegó a tal punto que contaminó a los sacerdotes y contaminó también a los profetas. Todos estaban metidos en esto. Y aún así ellos alegaban que estaban bien, no solamente porque prosperaban económicamente, sino también, ¿saben por qué ellos pensaban que estaban bien? Porque ellos decían, bueno, yo sigo yendo al templo y yo sigo ofreciendo mis sacrificios en el templo. Ellos decían, estoy bien con Dios, porque me está yendo bien económicamente, asisto al templo y ofrezco mis sacrificios. Ellos alegaban, yo estoy bien con Dios. Como Dios es misericordioso, realmente Dios es misericordioso, los dejó vivir así por 300 años. Pero en esos 300 años Dios estuvo enviando constantemente profetas, mensajeros verdaderos, que les decían al pueblo que estaban mal. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. El último que llegó fue Amós, al reino del norte.
Y Amós les dijo, tienen que dejar de hacer eso porque el juicio de Dios va a llegar. No cambiaron de parecer y entonces Dios permitió que viniera otra nación y sacara a su pueblo de la tierra prometida y se los llevara y los dispersara en otras naciones. Es peligroso, hermanos, es peligroso ligar nuestra prosperidad económica con nuestra relación con Dios. Es bien peligroso. El mismo error que cometen los israelitas lo cometen entonces algunos cristianos el día de hoy. Ligan su relación con Dios a la prosperidad económica y entonces de poco a poco comienzan a quebrantar los mandatos de Dios. Como ven que no sucede nada, piensan que Dios lo aprueba y no se dan cuenta de que en realidad Dios no lo aprueba, sino que en su misericordia Dios muchas veces pasa por alto nuestros pecados, por misericordia nada más, no porque apruebe lo que estamos haciendo. Entonces Dios pasa por alto esos pecados y lo que comienza como una pequeña bola de nieve se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente el fruto de la palabra de Dios, como dice Jesús en su parábola, el fruto de la palabra de Dios queda ahogado por los placeres y las riquezas de este mundo y aquella persona termina perdiéndose. Y no es que la salvación se pueda perder, sino que en realidad nunca fueron hijos de Dios. Pero lo que pudo dar fruto, porque estaba ahí sembrado, lo que potencialmente pudo dar fruto, se pierde simplemente por quedar embotados y engañados en esa falsa prosperidad. Por eso yo digo que la prosperidad es peligrosa. Número 2, hermanos, según el pasaje, volverse orgulloso. Sí, diciendo el texto, versículo 12. Pues cuando te sientas satisfecho, vean bien, o sea, ya estás satisfecho. Cuando te sientas satisfecho y que hayas prosperado y hayas levantado tu casa donde vas a vivir, cuando haya aumentado mucho el ganado, el número de tus rebaños, ahora vamos a cambiarlo, ¿no? ¿Cómo diríamos ahora? Porque nosotros no tenemos ganado. Cuando hayan aumentado tus negocios, tus empresas y ya tengas varias sucursales, no sé más qué más decir, ¿no? Cuando ya tengas ahí más personas trabajando para ti, ten mucho cuidado, dice Dios, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Todos estos puntos están hilados y están entrelazados. Básicamente varios conceptos se repiten. Pero un segundo peligro, hermanos, que nosotros tenemos con la prosperidad es volvernos orgullosos y llegar a pensar que aquella prosperidad es producto no del cuidado de Dios, sino de nuestra inteligencia y de nuestra astucia para los negocios. Es peligroso. Es peligroso, ¿verdad? Hermanos, si hay alguna cosa más peligrosa que el dinero, es el corazón humano. Porque continuamente nosotros hacemos todo lo posible para sacar a Dios de nuestras vidas. Y caemos siempre en la trampa de la serpiente. El día en que coman de aquel fruto, serán iguales a Dios. Y no la creemos. Y no la creemos y queremos ser iguales a Dios. Queremos ser superiores a los demás. Queremos que los demás nos admiren. Queremos que los demás nos adoren. Queremos que los demás se arrodillen ante nosotros y que nos den el lugar que nosotros creemos que merecemos. Y nos queremos poner al nivel de Dios. Y entonces, la prosperidad económica nos da cierto poder para manipular a las personas. Es algo que decíamos todos. En el fondo del corazón humano, todo el mundo está deseando que los demás se inclinen ante uno. Y el dinero nos da el arma para manipular a las personas. ¿Quieres sentir que la gente te respeta? Fíjense lo que estoy diciendo, sentir, no que realmente te respeten. ¿Quieres sentir que la gente te respeta? ¿Quieres sentir que la gente te admira? ¿Quieres sentir que la gente te da su amistad? ¿Quieres sentir que la gente te da su voto? Dales un poco de dinero. No estoy diciendo que realmente te respeten, o que realmente te admiran, o que sean tus amigos, pero puedes engañarte pensando estas cosas dándole dinero a las personas, haciéndoles favores, porque entonces ellos fingirán que te admiran, que te respetan, que son tus amigos, con tal de que tú sigas compartiendo de tu dinero con ellos. Y eso entonces infla el orgullo del ser humano porque tú piensas que manejas a las personas.
Y puede ser verdad en cierta medida, que con el dinero tú puedes manipular a las personas, pero más que nada es una falsa ilusión creada por la prosperidad. Porque si tú no tuvieras ese dinero, no podrías hacer eso. Alguien dijo una vez, y si alguien no lo dijo, entonces yo lo estoy diciendo ahora, que tú solamente puedes distinguir a quienes son verdaderamente tus amigos cuando no tienes nada. Ahí es cuando tú realmente puedes distinguir quiénes son tus verdaderos amigos, cuando tú no tienes nada. Nada con qué pagarles su apoyo, su ayuda que te dan. Ahí es donde tú distingues a tus verdaderos amigos. Pero ese no es el punto, hermanos, eso se los comparto ahí gratis a ustedes. El punto es que la prosperidad nos puede volver también orgullosos, a tal punto que nos creamos dioses, y si somos dioses, entonces no necesitamos a Dios, y otra vez, el fruto del Evangelio es ahogado por los placeres y las riquezas de esta vida. Porque si tú te vuelves orgulloso a tal punto de que no necesitas a Dios, pues ¿para qué lo quieres? Lo sacas mejor de tu vida, tienes dinero. Por eso la prosperidad es peligrosa. Número 3, olvidarse del pasado. Este también es peligroso. Seguimos leyendo, versículo 14. Dice ahí, no te vuelvas orgulloso en esos días. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, y lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esa riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Yo les decía que todos los puntos están ligados, pero un último punto de un peligro de la prosperidad es olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, es olvidar de dónde Dios nos ha rescatado a nosotros. Este es otro problema común del ser humano. Y los esposos, hablando de los dos, ¿verdad? Varón y hembra, los esposos no me lo van a negar. Es común que guardamos los eventos negativos, nos acordamos de todo ello, pero de lo positivo se olvida pronto. Cuando hay reclamos, ¿no? a la pareja, uno le saca toda la historia, no, es que tú en aquella ocasión, en aquella ocasión, en aquella ocasión, en aquella ocasión, y uno dice, caray, ¿cómo te acuerdas de las cosas malas? ¿Y por qué no te acuerdas de lo bueno? Como seres humanos, somos muy dados a olvidar lo bueno, porque de lo malo nadie se olvida. Por eso algunos maestros de la Biblia nos invitan a que nosotros como cristianos deberíamos regularmente estar escribiendo un diario donde pongamos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, porque olvidamos constantemente, olvidamos lo bueno. Hay algunos hermanos, algunas personas que en medio de su necesidad claman a Dios con sinceridad y con insistencia y asisten con regularidad a las reuniones de la iglesia porque ellos necesitan algo de Dios. Necesitan, ¿verdad? Necesitan algo de Dios y necesitan que Dios les ayude. Y es más, no solamente eso, empiezan a movilizar a otros. Ay, hermanos, por favor, oren por mí, porque ando buscando un empleo, porque ando buscando una mejor posición ahí en mi trabajo para que me paguen un poco más, porque andamos queriendo tener un hijo, ¿verdad? Porque Dios me dé a mi pareja ideal, por una carrera, porque Dios me sane de esta enfermedad. Y están ahí, ¿verdad? Insistentes, pidiendo por ello. Y una vez que Dios se los concede, porque así lo quiso Dios, se olvidan de Él. Se olvidan de cuántas veces le estuvieron pidiendo a Dios por aquello. Ya no le buscan como antes, ya no oran como en el pasado, se vuelven irregulares en su asistencia. Y esto puede suceder por una de dos razones. La primera es que como obtuvieron lo que tanto deseaban, ya no necesitan más a Dios, piensan que ya no lo necesitan y entonces ya no están buscando a Dios. La segunda razón por la que esto sucede es que aquello por lo que tanto le estaban pidiendo a Dios se vuelve ahora su ídolo, se vuelve su piedra de tropiezo. Dios, dame un trabajo, y están todos los domingos aquí presentes, y dame un trabajo, Dios les da el trabajo y ya no asisten porque el trabajo me quita el tiempo. Ya no puedo servirle a Dios como antes porque ya tengo trabajo.
No te olvides, dice Dios, no te olvides de dónde fuiste rescatado. No te olvides de tu pasado. Hermanos, 3 veces, ya voy a terminar, 3 veces en este texto, Dios nos dice, ten mucho cuidado de la prosperidad. 3 veces, ten mucho cuidado. Y también 3 veces nos dice, no te olvides. O sea, cuando estés en la prosperidad, no te olvides de Dios. 3 veces dice, no te olvides de Dios. Por eso yo les dije al comienzo, que en el momento en que comience a haber alguna clase de prosperidad en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es enfocarnos más en fortalecer nuestra relación con Dios. Porque lo que podríamos considerar hoy una bendición de Él, podría terminar siendo realmente nuestra ruina. Porque nuestra fe no estaba puesta en Dios, estaba puesta en eso que Dios me iba a dar. Ahora, ¿no quiere Dios prosperarnos? No, yo no estoy diciendo eso, hermanos. Yo no estoy diciendo que Dios no quiera prosperarnos. ¿Quiere Dios que seamos todos cristianos pobres? No, no estoy diciendo tampoco eso. Yo estoy diciendo que cuando comencemos a prosperar, tengamos cuidado de dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Y es muy común que una vez que comienza el ser humano a prosperar, es muy común que saque a Dios de su vida. Por eso tengamos cuidado también con lo que le pedimos a Dios. Por eso Agur es muy sabio. Y él le dice a Dios, ¿sabes qué? Mira, no me des ni riquezas, ni tampoco me des pobreza. Solamente dame lo que necesito para vivir. Tan solamente dame lo que necesito para vivir. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que deseemos y tengamos mucho cuidado también cuando comencemos a prosperar económicamente. Y esto va para todos, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que ya, gracias a Dios, Él les ha dado una estabilidad económica. Hay otros quizás jóvenes o que están comenzando negocios y donde Dios poco a poco les ha empezado a bendecir también. Tengan mucho cuidado de que eso que Dios les está dando, porque es Dios, dice Dios, no te olvides que soy yo el que te da las fuerzas, no te olvides que soy yo el que te está dando todo esto. Tengan mucho cuidado de dejar a Dios afuera y que eso lo desvíe y lo saque de Cristo. Lucas 12, versículo 13. Jesucristo está enseñando a las multitudes. Y entonces cuando Jesucristo está ahí, se me hace curioso porque Jesucristo está ahí enseñando y de pronto alguien grita como que lo interrumpe a Jesús y le dice, maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Lo interrumpe, se atreve a interrumpir a Jesús cuando está dando su enseñanza y le dije, por favor, dile a mi hermano que no sea malo y que me dé la parte de la herencia que me toca a mí. Y Jesús le dijo, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esas? Y luego les dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, voy a tirar abajo todos mis graneros y voy a construir unos más grandes. Y así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado por muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Jesucristo prácticamente, y con palabras más elegantes, resume todo lo que yo dije. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Cuidémonos, hermanos, de que la prosperidad en ningún momento nos aleje de nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante que tenemos, nuestra relación con Dios. Y dice Jesucristo, la vida del hombre no se mide por los bienes que posee. La vida del hombre la va a medir Dios en base a la relación que se tiene con Él, no por la riqueza que pudiste amontonar aquí. Por eso la prosperidad puede ser peligrosa si no tenemos nuestra fe firme en Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo en el que podemos discutir libremente estas cosas. Señor, de pronto hay enseñanzas muy extrañas que surgen en otros lugares donde prometen cosas que tu palabra no dice.
Te suplicamos, Dios, para que tú nos hagas sensibles a tu voz en este día. Y te suplicamos también, Padre, para que como hijos tuyos nunca perdamos de vista a quien estamos sirviendo. Que nuestros negocios, que nuestros trabajos, que nuestras empresas, que nuestra familia, que nuestros bienes materiales, Señor, no ocupen el lugar que solamente te corresponde a ti. Que no nos quite el sueño aquello, Dios. Que realmente lo que esté en nuestra mente todo el tiempo sea bendecirte y glorificarte con todo lo que hacemos. Que no empecemos a pensar, Dios, que podemos romper fácilmente mandamientos tuyos y salirnos con la nuestra. Tú eres misericordioso y pasas por alto muchos de nuestros pecados. Pero no quiero, Señor, que olvidemos nunca que estamos sirviendo a un Dios santo, a quien debemos de tener reverencia y temor. Señor, que en nuestros corazones tú siempre seas glorificado, en nuestros pensamientos también. Que no haya nada que se pueda escapar de tu control, Señor. Perdónanos cuando hemos fallado, perdónanos cuando hemos de una manera equivocada puesto nuestra confianza en aquello económico. Perdónanos, Dios. Tú eres nuestro bien más preciado. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús.